Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de introducción a la programación orientada a objetos, que es una calculadora matemática. Los integrantes del mismo son Cristian Camilo Vargas, Harold Andrés Montano y quien les habla, Ana Alejandra Bolaños. El proyecto consiste en desarrollar una aplicación que consta de un menú dividido en tres materias: matemáticas, matemáticas discretas y álgebra lineal. Voy a mostrarles el área de matemáticas. Como vemos, se despliega un submenú compuesto por tres rectángulos, en donde al presionar en cada uno de ellos nos lleva a un ejercicio. El primer ejercicio propuesto era graficar una función y hallar la distancia entre los puntos. Como vemos, está el plano, le damos a ingresar datos. Nosotros hicimos de que el usuario ingresara en donde está numeral, ingresa una constante. Entonces ingresa, por ejemplo, el 5 y el 6. Y pide que ingrese el intervalo de evaluación desde menos 500 hasta 500. Dice la distancia entre los puntos es tal. Okay. El segundo punto era pedir dos funciones y decir si eran paralelas o perpendiculares. Lo mismo, la misma metodología del ejercicio anterior. Podemos ingresar 5 y 40 y 5 y 6 con el intervalo de evaluación desde menos 300 hasta 300 y me dice que son paralelas. Hagamos otro ejemplo que sean perpendiculares, que serían 5, 8, menos 0.2 y 40 con el intervalo de evaluación desde menos 400 a 400. Dice que las rectas son perpendiculares. Ahora el problema matemático es hallar la altura de una escalera apoyada sobre una pared. Dice así el ejercicio: una escalera se encuentra apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista a cierta distancia de la parte baja de la pared. ¿A qué altura de la pared se apoya la parte superior de la escalera? O sea, hay que hallar esta altura de la parte superior donde está apoyada la escalera. Ingresamos los datos. Ingresa la longitud de la escalera en metros, digamos que mide 13. Ingresa la distancia que hay entre la base de la escalera y sobre la pared, o sea, esta distancia, digamos que son 5 metros. Y dice que la altura de la escalera apoyada en la parte superior de la pared es de 12 metros. Ahora voy a proceder a mostrarles el código. Bueno, esta es la clase menú, donde básicamente están los rectángulos, el texto, las imágenes que vimos en el menú, donde estaba dividida matemáticas, matemáticas discretas y álgebra lineal. Ya viene la de las funciones, que es donde se encuentra para graficar la función y se debe hallar la distancia. ¿Qué se hace aquí? Se piden los datos, se guardan un string, se divide por tokens y se guardan en un vector, que son las constantes. Se hace el llamado de los métodos graficar y el método distancia, que se encuentran en el área de dibujo, que el graficar pues recibe el vector, donde están las constantes, el intervalo inicial, el intervalo final, y lo grafica, teniendo en cuenta la posición X y la posición Y. Ahora la distancia, que es, también recibe el vector, recibe lo mismo, el intervalo inicial y el intervalo final, y lo que hace es, pues, con una fórmula de distancia, que es la raíz cuadrada de la resta de x2 menos x1 al cuadrado, más la resta de y2 menos y1 al cuadrado. Y en funciones 2, que aquí ya se hace la misma metodología del otro, de cuando pide una, sino que aquí ya pide dos funciones, y se hace el llamado del método paraper, que también se encuentra en área de dibujo, que es para saber si son paralelas o perpendiculares. Eso lo hacemos de acuerdo a la pendiente, que si es igual,
a la pendiente 2 de la recta 2, entonces son paralelas. Si la multiplicación de las dos da -1, entonces son perpendiculares. Ahora el problema matemático. Aquí básicamente es pedir los datos, ingresar la longitud de la escalera, la distancia, y con el mat.sqrt hacemos la operación de elevarlo al cuadrado y hacer la multiplicación, la resta de la distancia, y con el decimal format pues acomodamos los decimales y pues teniendo en cuenta lo del mouse click. Ahora ya mis compañeros les van a enseñar el álgebra lineal y matemáticas discretas. Hola, buenas, un cordial saludo, soy Harold Andrés Montano, estudiante de la Universidad del Valle de Ingeniería de Sistemas, sede Tuluá. Les voy a presentar nuestra calculadora matemática en la ventana de matemáticas discretas, la cual nos podemos operar en encriptar mensajes, sistemas numéricos y podemos operar conjuntos. En encriptar mensajes elegimos el algoritmo de encriptación ROT13, lo único que hace es rotar o mover 13 pasos algún carácter como tal, digamos que la H y la O, la L y la A la va a mover por separado 13 pasos hacia adelante. Y también se puede desencriptar, que sería retroceder los mismos 13 pasos, ¿no? Que la H sería, la U sería la H. Los sistemas numéricos pues solicitan dos números desde el comienzo, los cuales los va a convertir y los va a imprimir en pantalla. Podemos operarlos en binario, hacer las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones, y todo eso en diferentes sistemas numéricos. No podemos regresar y hacerlos en diferentes sistemas, y así con cada uno. Ingresar conjuntos nos va a pedir la cantidad de conjuntos, los cuales podemos ingresar directamente, y por ejemplo yo selecciono dos, entonces podría crear un conjunto de tamaño 5, otro de tamaño 5 y simplemente comenzar a llenarlos. Y listo, nos generaría el conjunto con sus intersecciones y cada uno por separado con sus respectivos elementos. Podemos pasar a mirar un poco el código. Listo. Lo de encriptar mensajes, simplemente aquí está la parte de cómo los corre, en caso de que, y lo de las condiciones para que no seleccione caracteres distintos. La parte de cómo se implementó, lo de los sistemas numéricos, que básicamente lo único que fue es que le meto strings y le indico en qué tipo de sistema numérico vamos a trabajar, que esto sería si es en base 10 o en base 2 o en base 16 o en base 8, lo de cómo convertir los hexadecimales, octales, binarios. Aquí ya la parte de conjuntos, de cómo elimino ciertos valores, porque yo trabajé con arrays. Esta clase fue trabajada con arrays, la intersección, y dependiendo de cuántos elementos haya seleccionado se va a imprimir esto de 2 elementos, o se imprimirá el de 3 o se imprimirá el de 4, dependiendo de lo que él seleccione. Se va a imprimir distintas cosas. Buenas tardes, yo soy Cristian Camilo Vargas y me corresponde explicar el área de álgebra lineal. Bueno, al presionar en álgebra lineal se nos despliega un menú con tres opciones: una, transponer una matriz; la segunda, una suma de matrices; y la tercera, hallar el determinante de una matriz 3×3. Bueno, vamos a la primera y nos pide ingresar una matriz a transponer. Clicamos ahí y sale un JOption que dice ingrese el tamaño de su matriz. Ingresamos el tamaño de una matriz de 3×3, y nos pediría los datos de la matriz, que en este caso vamos a ingresarlos. Y lo que haría es transponer la matriz, las filas por las columnas. Vamos al segundo, que sería suma de matrices. Nos pediría ingresar datos, ingrese el tamaño de su matriz. En este caso serían una 2×2, para no hacer muy largo la explicación. Ingresamos los datos y
sumaría las dos matrices, primera matriz, segunda matriz y la suma de las dos matrices. Vamos al determinante de una matriz de 3 por 3 y nos pediría ingresar datos. Le vamos a dar los datos. Y nos hallaría el determinante de esta matriz, que en este caso sería 18. Y para el código de esta parte sería el menú álgebra lineal, donde están los 3 rectángulos con las 3 opciones. Estaría la clase matriz T, que sería la de la transpuesta, donde estaría el botón calcular, y el método de transponer, donde creamos una matriz donde se van a guardar los datos. Creamos también la matriz T, que es donde se van a alojar los datos transpuestos, y lo que haríamos es un for que recorra filas y columnas y los guardamos en matriz T en la posición XY, pero los que están en la matriz A en la posición Y, X. Para la suma de matrices, que es donde estaría el método de suma de matrices, haríamos matriz A, B y C, que ahí B serían las dos matrices y C sería la suma de esas dos matrices. Bueno, se le ingresan los datos a esas dos matrices y esto lo que haría es un for que aloje en la matriz C, en la posición X y Y, la suma de estas dos matrices de lo que haya en las dos matrices en la posición X y Y. Y el determinante de una matriz, que acá es donde estaría el método determinante, que creamos una matriz A de tamaño 3 por 3, creamos el determinante doble, pediríamos los valores de esa matriz y calcularíamos el determinante por el método de Sarrus, que sería las diagonales principales menos las diagonales secundarias, y daríamos el primer determinante.